Bueno, estamos con Diego Andrada. Diego, tú integrás la directiva nacional del sindicato Sutiga y además sos secretario de tercerizados dentro del sindicato. En primer lugar, te agradecemos estos minutos para La Izquierda Diario. Ayer nos enteramos que ustedes tuvieron una asamblea porque hay una situación que se viene remontando hace unos meses ya y queríamos en realidad empezar con esto, preguntarte o pedirte que nos hicieras una puesta a punto de cuál es el estado de situación de las compañeras y compañeros que todavía siguen sin cobrar y bueno, y qué análisis hicieron en la asamblea y si han tomado alguna medida al respecto. Bueno, bien, gracias por el espacio y por la nota. Nosotros venimos con un conflicto de larga data, te diría desde la administración y el gobierno anterior, lo que sería el sector de tercerizados, de Mides, por ejemplo. También tenemos tercerizados de INAU en el sindicato, pero bueno, en este momento ya veníamos de una precarización absoluta, tanto bueno, lo que es laboral hacia también los dispositivos y la política pública ya de la época del gobierno anterior. Cuando esta administración asume, retomamos un diálogo que no teníamos con la otra, le llevamos ciertas preocupaciones y ciertas demandas que tenemos, que en realidad también entendemos que es para no solo la cuestión del trabajador, sino que tiene que ver con la calidad de la política pública. Y bueno, el año pasado, ya a principio de la gestión de Sibila, ya tuvimos un atraso bastante grande, que es una de las cosas que más reivindicamos, que los tercerizados no tenemos la seguridad debido a, bueno, cosas que capaz que hablamos del mecanismo burocrático que implica la tercerización y las organizaciones y MIDES, siempre nos afecta a nosotros lo que es el salario y, y bueno, eso fueron corriendo los meses, fuimos negociando con MIDES, llegamos como a fin de año a que el ministro propuso una propuesta de que algo que venía trayendo del sindicato, de que bueno, se iba a tercerizar, que nosotros no estamos de acuerdo, que nos parece que es un fracaso ya este modelo de privatizar la política pública y darle la gestión a organizaciones que muchas veces no gestionan bien. Este, le pedimos que hubiera como una especie de fideicomiso, fue una de las propuestas, que cuando una organización robara o no gestionara bien, o MIES también por sus funcionamientos internos a veces no logra bajarle las partidas o el dinero a esas organizaciones, bueno, que haya como un mecanismo que el sueldo del trabajador y bueno, a todo esto llegamos a tener compañeros con 4 meses sin cobrar el salario, que es una demencia, compañeras que jefas de hogar con desalojos, situaciones muy graves, compañeros con, te digo, lo peor, ¿no? Pero imagínate no cobrar un mes. Y planteó una situación civil, que era una agencia que se llama ANDE, en donde las organizaciones podían pedir un préstamo cuando se les atrasaban las partidas. Eso lo hizo como a principios de diciembre del año pasado, nosotros lo vimos bien. Bueno, quizás sería una posible solución para este año. Lo que vemos que estamos a mitad de febrero, ese mecanismo no está haciendo solución. Al día de hoy tenemos unas 10 organizaciones o 9 con atrasos. Hicimos un conteo porque es muy dinámico, hay algunas que se van poniendo al día porque Mides le baja una plata, pero van apareciendo otras que están atrasadas. Entonces estamos todo el tiempo acá en el sindicato contabilizando. Tenemos alrededor del día, en este momento, 700 trabajadores que se les adeudan distintos rubros, salarios, vacaciones, liquidaciones, en fin. Y bueno, por eso desde enero, ya que el sindicato, que es una fecha media típica, pero bueno, estamos generando asambleas y reuniones y bueno, ayer tuvimos una bastante grande, como de unos 80 compañeros y decidimos tomar unas medidas para adelante porque bueno, la situación ya se torna insostenible y el sindicato no pretende estar todo un año de vuelta en la misma situación de precarización, sino que queremos una solución definitiva. Pues somos trabajadores que trabajamos en políticas públicas, que trabajamos con población altamente vulnerable, que se supone que para los políticos es una preocupación y hablan de cuestiones estructurales y bueno, no hay nada más estructural que si tenés a alguien trabajando en esa política pública, no pueda ni llegar a trabajar en el dispositivo, en el refugio, en el servicio basado en violencia de género, o sea,
llegamos a plantearle al ministro de compañeros que estaban a punto de quedar en situación de calle y trabajan con personas en situación de calle. Sí, Se hace el mundo al revés ya a esta altura. Ujú, ujú, Y bueno, nada, seguimos medio como en la misma. ujú, Entendemos que este mecanismo que Sibila propuso no está siendo una solución, evidentemente. ujú. Si bien han bajado algunas partidas y de algunas organizaciones en particular, pero el número es este que te estoy dando hoy y nada, más o Ujú. menos por ahí. Ahora después te vamos a preguntar bien sobre las medidas que como asamblea y de trabajadores y trabajadoras tomaron, pero en realidad me surge preguntarte, ¿por qué es esto de tanta demora de que no se soluciona? Históricamente, la tercerización implicaba que, como el MIDES gestiona sus políticas públicas, muchas, porque hay compañeros presupuestados, pero terceriza, le da a una OCC dinero para que lo ejecute y también para que desarrolle sus programas. Esta OCC le tiene que rendir la plata que el Estado le da. Ujú, Bueno, ahí hay todo un proceso burocrático entre ellos que siempre genera problemas, que se trata el dinero. Siempre la organización, cuando el trabajador reclama, le echa la culpa a MIES, el MIES muchas veces le echa la culpa a las organizaciones, y nosotros hace un tiempo organizado tomamos la postura firme de que a nosotros no nos interesa la explicación, ujú, lo que está pasando, sí lo ujú, entendemos, pero bueno, el que decide en definitiva tercerizar y meterse en este embrollo es la política, es el ministro de turno, es porque fue Lema, fue Cuña, fue Sibila y será el que venga hasta que un día intenten como por sentido común sacarse este problema, porque ujú, mientras sigan tercerizando va a seguir pasando esto. Así que las demoras en realidad son por eso, ya lo hemos dicho muchísimas veces, hasta el ministro lo explica, ujú, pero bueno, está, es de locos, porque en realidad si tenés un sistema que hace que tus trabajadores no puedan comer y lo seguís sosteniendo, ujú, es que no te interesa realmente terminar con el problema. ujú. Un poco va de suyo la próxima pregunta que tiene que ver con cuáles son los sectores perjudicados. Claramente son los trabajadores y trabajadoras, pero ¿hay otros sectores perjudicados? Trabajadores, trabajadoras y los usuarios y las personas que van a los refugios, van a los servicios de violencia basada en género, van a los centros de discapacidad, hay unos programas de vales habitacionales que son como una especie de pensiones que se le Vale. pagan, por ejemplo, es como todo el sistema, todos los que estamos de actores en esta política que nos vemos afectados por este desastre. O sea, Ujú, para nosotros, se lo hemos dicho al ministro ujú, también, somos claros en eso, es un modelo que ha fracasado y que va a seguir fracasando porque nosotros, el trabajador que no puede ir a un refugio porque no tiene dinero, ese refugio no va a funcionar de la manera que tiene que funcionar. No es un lugar atractivo y por eso también está pasando que mucha gente que está en situación de calle no quiere ir a los refugios, porque ujú, tampoco le están dando soluciones ahí, porque ahí tenés un trabajador precarizado que no llegó, porque incluso también nosotros reclamamos que ese dinero es para el funcionamiento de estos dispositivos. ujú, Entonces, yo te diría que nos afecta como sociedad, porque también, bueno, hoy el tema de situación de calle está en la boca de todo el mundo, ujú, todo el mundo tiene, digamos, como su postura o su visión, desde el vecino hasta la policía con el otro con el que falta, es algo como generalizado, si bien entendemos que el MIDES no es el único que tiene que atender las problemáticas de la vivienda, del trabajo y las cosas, pero sí tiene una responsabilidad de buscarle con sus políticas públicas cierta solución. Pero ujú, obviamente nosotros tenemos la parte que reclamamos por el trabajador, porque es un sindicato, tenemos una mirada clasista, pero también nos preocupa dónde trabajamos, porque no trabajamos en un carro de chorizos, ni estamos trabajando con personas. ujú. Tal cual. A mí me choca un poco toda esta situación porque más que nada este gobierno progresista vino con toda una línea de supuestamente de preocuparse por la situación social, por la población de calle, por retomar inclusive un aumento en el presupuesto de las políticas destinadas a lo social, a atender a los sectores más vulnerables, criticando inclusive el gobierno anterior, pero en los hechos pareciera todo lo contrario y lamentablemente, como vos decís,
en el trasfondo hay una línea de continuidad en la tercerización, ¿no? Por lo tanto, también en la precarización de los trabajadores y trabajadoras y en esta lógica media perversa que es que pareciera como que si se atrasa 1, 2, 3 meses esto de la política social y bueno, ¿no? Pareciera como que no importa mucho esto de que, bueno, como son los sectores más vulnerables, pueden esperar. No sé si ustedes tienen alguna apreciación en ese sentido o cómo, qué análisis hacen. O vos, por lo menos. Yo tengo que hablar en representación de sindicatos y Mm, obviamente, digamos, tengo mis consideraciones personales, pero capaz que no interesan tanto. mm, Sí vemos cierta continuidad, por ejemplo, el tema de la tercerización, o mm. sea, que es un tema estructural de lo que Exacto. de que no le permite gestionar y desarrollar en definitiva sus políticas que pueden ser bien intencionadas y pueden ser hermosas y en los papeles, pero a la larga, si no tenés trabajadores que las puedan ejecutar en condiciones, van a ser un fracaso. O sea, nosotros el aumento en la cantidad, más allá de que está todos los días sale un experto nuevo tirándose diagnóstico y que es multicausal, lo escuchamos millones de veces, es como que todo el día nos estamos enterando de lo mismo y la misma foto, pero no hay nadie que digamos que diga, bueno, pero hagamos algo en serio. Ujú, Y eso, la lectura que hacemos es en cuanto a los distintos gobiernos. Nosotros, el sindicato tuvo un conflicto con Lema, estuvo en conflicto con Cuña, está en conflicto con Sibila y estará en conflicto con el partido, el gobierno o el quien se ponga en contra de los intereses de los trabajadores y también siga como, digamos, aumentando el problema. O sea, ujú, yo no, el sindicato tiene una cuestión de independencia de clase que la defendemos a ultranza y a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa si el compañero cobró o no cobró, ujú, si no puede pagar más el alquiler, si el usuario entra a un refugio y no tiene un psicólogo, no tiene nada, porque la administración anterior devastó los equipos técnicos, que todo el mundo habla de salud mental y cada vez se ve más gente con problemas más crónicos de salud mental en la calle ujú, y parece que esos caen de un árbol. No caen de un árbol. Es gente que estaba quizás en ciertos procesos y se cortaron. ujú. O sea, se tiene que invertir en salud mental realmente, se tiene que invertir en cuestiones. Así que a nosotros no nos interesa mucho el color que esté. O sea, Ujú, el sindicato va a pelear mientras las cosas estén mal. Y bueno, y las cosas que se hacen bien también las tendrá que decir y de hecho algunas cuestiones que han introducido esta administración, o por lo menos, por ejemplo, con nosotros, eso sí hay que decirlo, el diálogo hay, mm, digamos que ellos lo dicen, que con la otra administración no había. A nosotros nos parece que está bien, porque bueno, si no escuchás a los que están ejecutando tu política, me parece que no es muy inteligente ujú. siquiera. Pero no nos podemos quedar dialogando durante 3 4 5 años, sino que también necesitamos acciones concretas. Este, eh, Así que medio por ahí, no sé si lo contesté, Sí. pero La última capaz, y retomando lo primero, la asamblea y las medidas que ustedes piensan a partir de ahora, de forma de visibilizar, digamos, la situación. ¿Me puedes contar alguna? sí, nosotros habíamos votado el año pasado un protocolo de medidas para estandarizar también, porque íbamos tomando medidas como muy anárquicamente y desorganizadamente y no generaba mucho efecto. Entonces generamos un protocolo que a partir del día 11 o del atraso, tomar acciones, cada núcleo Ujú, sindical, tenemos núcleos y también el sindicato tiene ese trabajo de ujú, organizar los distintos dispositivos, que son todos distintos, mm, y pertenecen a distintas organizaciones de corte político, religioso, incluso es muy difícil organizar tercerizado, ujú, pero bueno, se ha hecho un buen trabajo y ese protocolo incluso se está llevando a cabo. Lo que votamos en asamblea es como medidas más generales. Vamos a ir por un lado jurídico con el abogado del sindicato a activar lo que es la inspección del trabajo y bueno, que se multe de principio a las dos responsables que son la OTC y el MIES. Eso va a ser un proceso que empezamos a hacer.
porque vemos que ellos están como en una situación media cómoda, simbiótica, y que los trabajadores seguimos igual. Después vamos a hacer una movilización y un paro indefinido, o sea, hasta que el último compañero no cobre, no vamos a bajar ese paro, o por lo menos en los lugares donde no están cobrados. Y a partir de ese día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer distintas actividades de frente de mí, de frente a presidencia, y hacemos una conferencia de prensa también que estamos tratando de gestionar con el PIT-CNT para la semana que viene. Y bueno, después todo el trabajo de difusión y sacar el conflicto para afuera, que es cartelería, bueno, esto también que ustedes se preocupan y nos dan voz también, todo este trabajo de prensa. Y bueno, más o menos vamos por ahí tratando de generar un impacto y empezar el 2026 de otra manera, que yo creo que al ministerio le va a convenir también políticamente no seguir generando más violencia y más cuestiones de este tipo. Digo, para cerrar y también como una expresión, digamos, que por lo menos a mí me surge, desde ya solidarizarnos con la situación de ustedes, obviamente exigir al gobierno que se resuelva inmediatamente esta situación que es muy dramática para todos los sectores involucrados y no me queda otra de pensar también que otros sindicatos deberíamos, y el PIT-CNT mismo, deberíamos acompañar más el reclamo de ustedes. O sea, yo siento que están haciendo un montón, pero a veces me da la sensación de que lo hacen con cierta soledad y creo que los sindicatos que tendríamos que estar o que estamos directamente involucrados también con la política pública o la política social o los gremios estatales, deberíamos estar también bien firmes o sea, compartiendo y acompañando su reclamo. Así que bueno, un poco eso, desde nuestro lugar, digamos, de medio independiente, acompañar el reclamo y también con el compromiso que nos llevamos, que nosotros también somos trabajadores y trabajadoras y con el compromiso de replicar, digamos, este reclamo a nivel sindical también y desde ya intentar acompañarlos en todas las medidas que ustedes decidan. ¿Tá? Entonces está bueno que si ustedes definen alguna acción que sin duda tiene que ser en las calles para que el conjunto de la población comprenda la gravedad y se informe y esté en conocimiento de todo, pero bueno, tratar también de acompañar en esos momentos, ¿no? Que no vayan ustedes solos, que no corten la calle ustedes solos, que no hagan una acción ustedes solos, sino que pueda haber una coordinación, digamos, de otros gremios que también pueden estar acompañando. Así que bueno, desde ese lugar también el compromiso para poder estar con ustedes. Bueno, sí, desde ya les agradecemos el espacio porque es cierto que en los medios más mainstream se escuchan voces, sobre todo de políticos preocupados por el tema y siempre se escucha lo mismo y cada vez la situación se agrava más. Ahora la cifra nueva son como 9.000 personas en situación de calle o 10.000 y capaz que hay que empezar a escuchar un poco más de los trabajadores que estamos ahí. Sí. Bueno, vamos arriba y mucha suerte. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes.